las fiestas judías se venían celebrando desde que el pueblo de Israel parte de Egipto y cruza el Mar Rojo. Cuando el pueblo de Dios es liberado es dejado ir libre, se presenta el primer día de las fiestas de Pascua, donde comen el pan sin levadura. El pan sin levadura significa pan no contaminado, pan no fermentado. Eso significa, la fermentación significa impureza. Entonces ellos tenían que comer el pan sin impureza. ¿Por qué? Porque venían de un país donde la impureza era sobre de todo. Entonces cuando entran ya al lugar que Dios, fuera de ser cautivo, Dios los llama a ser un pueblo libre de la impureza, sacar la impureza de nuestras vidas. Entonces por eso es que a ellos le ordena Dios de comer el pan sin levadura, un pan duro, ¿verdad? Pero era un pan, una comida que iba a ser dura, pero sin contaminación. La contaminación entra una vez después, ya al tiempo que muere, viene nuestro Señor Jesucristo, muere en la cruz del Calvario. 325 años después de que Jesucristo fue muerto en la cruz del Calvario, Constantino llama a la iglesia como ecuménica, donde hace un concilio para extraer, para unir el sistema cristiano, donde el sistema del judaísmo, de los judíos, eran perseguidos por todas partes, pero no eran vencidos. Donde iban y eran perseguidos, golpeados, matados, siempre había una semilla que renacía y seguía. Entonces, ¿qué hace el gobernador? ¿Qué hace? Es a decir, no hay forma como parar este sistema, esta creencia en este hombre que murió y resucitó en la cruz del Calvario. Vamos a hacer algo parecido. Y lo llamó para unir la iglesia completamente, donde nace la iglesia católica romana. Allí sale el judaísmo, donde hacen el imperio ecuménico, donde tratan de unir todos los sistemas religiosos. En esa época no existía el catolicismo, lo que existían era el celote, dígame hermano, los fariseos, los saduceos, los celotes, entonces dice, bueno, y estaban los cristianos seguidores de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacen ellos? Entonces, en el concilio romano, Bitinia es la palabra, en este concilio del Imperio Romano llaman a formar lo que es la unión de las iglesias, y nace la primera iglesia ecuménica. En esta religión, ellos, en esta organización, tratan de matar de un solo la creencia de los judíos en la Pascua. Cerrar completamente lo que era la Pascua, que era algo santo delante de Dios, y ahí es donde nace la primera Semana Santa en la historia del mundo. Esto es más viejo que cualquiera de nosotros, la Semana Santa. Es más viejo que mi persona. Hace más de 2000, casi 2000 años. Y vienen y ellos hacen la Pascua, que la Pascua era un día y después 7 días,
donde se celebraba la fiesta de la Pascua, la noche de la Pascua, gloria a Dios. Y la otra fiesta era de 7 días. Esta fiesta se llamaba Masot. Que esta fiesta era comer el pan sin levadura. Era la celebración del paso del Mar Rojo, cuando ellos ya eran libres de la opresión, de ser libres por la fiesta, por el sistema de la esclavitud. Ya ellos ya no eran esclavos, ya eran libres. Entonces es ahí donde ellos hacen este sistema donde buscan los mejores escultores y ya no ponen a sus dioses adelante, sino que ponen la imagen de nuestro Señor Jesucristo crucificado en la cruz de un madero y ponen a la Virgen María. Pero ellos tenían sus propios dioses, pero hacen la escultura ¿para qué? Para que los cristianos dijeran, están celebrando a nuestro Señor Jesucristo. Muchos se tragaron el anzuelo, pero los que habían creído de verdad, habían creído de todo corazón que no estaban en una imagen de madera, no estaban cargando a esa imagen por las calles, sino que creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Desde esa época ha venido corriendo por todo el mundo, en ciudades tras ciudades, ciudades tras ciudades, la famosa procesión de Semana Santa. Pero el verdadero evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de la tumba vacía. Nosotros predicamos a un evangelio de un Jesucristo resucitado, de un Jesucristo que venció la muerte, venció no solo la muerte, sino que venció el pecado a través de la cruz del Calvario, y que no se celebra en una Semana Santa, sino que se celebra en nuestros corazones todos los días. Ellos presentan a un Jesucristo muerte, pero dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 54, su vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está oh sepulcro, tu victoria? Entonces miramos realmente que alrededor de la muerte de nuestro Jesucristo encontramos la victoria de la muerte a través de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27:62 dice: al siguiente día, esta es cuando el sepulcro estaba siendo custodiado para que nadie llegara y se robara el cuerpo, dice Mateo 27:62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues a que aseguren el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan de sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia y asegúrala, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellado a la piedra, poniendo la guardia. Ellos estaban completamente, querían estar seguros de que ese cuerpo iba a estar seguro en una sepultura. Ellos querían estar seguros que ese hombre no iba a resucitar como lo había dicho
como lo había predicado, como había dicho que iba a vencer la muerte. Ellos se precavieron de todo eso, pero la tumba vacía, en Mateo capítulo 28 y versículo 6 dice la palabra de Dios, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, vení y ve al lugar donde fue puesto. Mateo capítulo 16 y versículo 6 dice la palabra de Dios, mas él les dijo, no asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mira el lugar en donde lo pusieron. Ya ese hombre, ese muerto que ellos habían puesto ya no estaba ahí. Ya la vida había venido a su cuerpo para traer vida a un pueblo que había sido muerto en pecado desde Adán y Eva, donde habíamos sido condenados a la muerte. Él vino a traer liberación a nuestras vidas. Por eso, a través de la historia, la palabra de Dios predicada por nuestro Señor Jesucristo y todos nosotros los seguidores, lo que trae es vida eterna, no muerte. No va a encontrar un historial de muerte a través de la palabra de Dios. No va a entregar a miles y miles de personas muertas por accidente, por ahogamiento y por dedicación a una imagen. Dice Lucas capítulo 24 y versículo 6, no está aquí, ha resucitado, acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y dice Juan capítulo 20 y versículo 2, entonces corrió y fue Simón y los otros discípulos a quien amaba Jesús, que era Juan, y le dijo, se ha llevado el sepulcro al Señor y no sabemos a dónde lo han puesto. Ellos preocupados, aún Jesucristo había muerto, había predicado de que iba a resucitar, que iba a llevar liberación a su pueblo a través de la resucitación. Y aún los propios discípulos no estaban seguros de que ese Rey de Reyes y Señor de Señores había vencido la muerte, había vencido la cruz del Calvario, para llevar liberación a un pueblo que estaba siendo atribulado, que estaba siendo completamente llevado a la perdición. La tumba vacía significa que había vencido la muerte, una demostración de Cristo que Él era el Mesías que había de venir para librar a su pueblo. Como podemos ver, en los 4 evangelios se predica todo lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vive. Ya no vive pegado en una pared. Ya no vive pegado, cargándolo con 4 hombres, ni montado en una burra. Vive en nuestros corazones, vive en nuestras vidas diariamente, vive en cualquier lugar que tú puedas expresarle a Él y clamarle y decirle, tú eres mi abogado, tú eres mi intercesor, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre Celestial. Ahí es donde vive nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Dese lo que es para Él. Lucas capítulo 24 versículo 4 dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando estaban ellos perplejos por esto, he aquí se aparearon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. No está aquí.
sino que ha resucitado. Acordaos de lo que él habló cuando aún estaba en Galilea. Este hecho glorioso de estos ángeles nos da la afirmación que estos predicadores de la palabra vinieron a traerles a estas mujeres el verdadera anunciación de una liberación, que nuestras vidas ya no iban a estar atadas a las cadenas del pecado, a las cadenas del vicio, que a través de nuestro Señor Jesucristo iba a haber liberación. Las cárceles se iban a abrir, los sepulcros se iban a abrir. Un día, tarde o temprano, se van a abrir los sepulcros para ir con nuestro Señor Jesucristo al reino de los cielos. Pablo también fue uno que dio testimonio de que Jesucristo había resucitado. Dese cuenta, una persona que había sido perseguidor de la iglesia, uno que había sido perseguidor de los que predicaban la palabra de Dios. Dice en Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os predicado, el cual también recibiste, el cual percibiste, el cual asimismo es retenido como palabra os predicada. Yo soy salvo, sino porque no porque creí en vano, porque primeramente había sido engañado. Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a los 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún vivían cuando Pablo estaba predicando, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los otros, a los apóstoles, y por último a todos, como había predicado. Y me pareció, y aún se le apareció a él, dice. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano, es ver cómo alguien que era perseguidor se le da testimonio grande de que Jesucristo no se celebra en Semana Santa. La Semana Santa le está robando completamente. Se está celebrando la Pascua de los judíos, que es dedicada a Dios. Es la celebración donde ellos están celebrando su liberación. Nosotros como cristianos podemos celebrar la liberación de nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero la celebración de la palabra de Dios, de la celebración por la liberación de nuestros pecados, que es nuestro Señor Jesucristo, no se celebra con licor. No se celebra con nada, con panes, con levadura, con nada que sea fermentado, sino con algo limpio. Eso es la verdadera Semana Santa que espera Dios de cada uno de nosotros. No licor, no bañadera, no pornografía, no haciendo cosas impuras, no borracheras. Esto se celebra cuando esto se viene celebrando desde cuando los años de Babilonia se presentaban sacrificio a los dioses ajenos. Se hacían a través de borracheras, de orgía, y eso es lo que el mundo actual sigue celebrando. No al verdadero Dios, no a la verdadera crucificación de nuestro Señor Jesucristo, sino a los dioses paganos babilónicos de los años pasados. Amén, hermanos. Asimismo dice 1 Corintios 15, 14: si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe.
Si Jesucristo no hubiera resucitado, no hubiera razón para hacer nada, porque íbamos a ser muertos y muertos íbamos a quedar sin resurrección. Hoy Cristo te llama y te da una invitación que vayamos a la vida, que nos agarremos de la vida. Y dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid, venid, Él hace un llamado. Cada uno de nosotros tenemos cargas diferentes, cada uno tenemos situaciones diferentes, cada uno tenemos problemas diferentes, pero cuando los traemos y los ponemos al Señor, le digo, Señor, aquí estoy enfermo, estoy sordo de un oído, y es la verdad, ando un problema en un oído. No tengo dinero, dice otro. Otro dice, no tengo trabajo. Otro dice, no puedo con mi familia. Mi familia es una carga para mí. Otros dicen, y hay diferentes formas cuál carga tengamos cada uno de nosotros. No tengo donde vivir, dice usted. Tráigala y póngala en el atrio de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor hace un llamado a ser libre. Porque el Señor hace un llamado a darte la mano. ¿Por qué nosotros nos enredamos en nuestros propios pies por tomar malas decisiones? Por hacer nuestras propias decisiones. Dice Juan capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que le creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. No todos, dice todo el mundo allá, de ahí en la puerta para afuera. Dice, todos somos hijos de Dios. Todos somos, ¿qué? Creación de Dios. Creación de Dios. Hijos de Dios es a los que le recibieron y a los que creen en su nombre. A los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Recibir al Señor, dice Hechos capítulo 16, 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, la Semana Santa nuestra no trae muerte. Todas las estadísticas centroamericanas, suramericanas, han traído muerte porque han adorado al que no es Dios, sino a los dioses babilónicos con un nombre judío. Pero cuando le damos en la verdadera adoración a Dios, trae liberación a nuestras vidas. Amén. Trae un cambio total a nuestras vidas. Y trabajamos todos los días por ser mejores. Esto es como entrar en el alfarero. Ahí te está dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y te le va poniendo una línea de color, otra línea de color, hasta que llega a la verdadera, hasta que pueda ser quemados. Porque no solamente el barro es trabajado a mano, no solamente, sino que también tiene que pasar por el fuego. Y pasar por el fuego es difícil. Si tú no estás bien firme o eres de mala calidad, se vas a quebrar en el fuego. Por eso es que muchos en el camino se quiebran, porque no están bien trabajados a la hora de pasar por el fuego. Entonces, entrar en el alfarero, eso significa estar en barro bueno. Y otra de las cosas es ver sacado todo lo malo, todo, incluso una pequeña arena que tenga, ya no puede, te hace la raya, y por esa arena, cuando llega al fuego, la arena se quema y queda el hueco, no queda perfecto.
Llegar a la perfección de nuestro Señor Jesucristo significa esfuerzo y humildad. No toda la persona soberbia puede estar a la altura del verdadero evangelio. Cuando se nos sale la soberbia de nuestra vida, perdemos el verdadero enfoque de nuestra vida. Yo les decía ayer a los que les daba clase el día de ayer que a veces en la calle no nos ayudan. A veces andamos manejando y el que va a la tercera línea se le cruzó al otro y se le cruzó a uno, y uno tiene que casi pegar en el timón para brequear, porque hay muchos locos aquí. No nos ayudan, a veces nos sacan el indio. Yo les platicaba de que una vez se me salió la soberbia mundana en mi vida en un abrir y cerrar de ojos. Se me salió lo más horrible de mi vida, que yo tuve que pedirle perdón a Dios. ¿Sabe qué es sentir una furia horrible? Solo uno siente esa furia horrible cuando está fuera de Dios. Entrando al 826, yo estaba adelante, tenía otra persona atrás, y yo entré, pero yo entro despacio, y la otra persona venía con soberbia y se me metió por la otra línea, y yo llevaba los vidrios abiertos, ella llevaba los vidrios abiertos, me hizo una seña con las manos horrible y todavía me trató mal. Y yo le escuché las malas palabras que me dijo. Me sentí horriblemente, perdí completamente la postura de cristiano. Yo iba de tan enojado que yo le quería golpear mi carro con el de, pero no, aquel era un carro nuevo y el mío era una camioneta vieja. No lo alcancé. Pero después yo reconocí al horror que yo me había metido, hasta dónde había llegado. Y yo reconocí ante Dios de que había hecho lo malo delante de Dios, que no me había comportado como un cristiano. ¿Cuántas veces me han tratado mal ahora y me sonrío? A veces me enojo, pero mi enojo no pasa más de la noche. Y cuántas veces me han ofendido, pero que nuestro enojo no pase allí después de las 6 de la tarde. Gloria a Dios. Entonces, el verdadero cristianismo que Jesucristo nos vino a dar en nuestra vida es tolerancia los unos a los otros. La tolerancia que Él llevó en la cruz del Calvario no es fácil. Cuando lo iban crucificando, no es como el que uno que presentan, que lo van crucificando y le pegan y se regresa y lo agarra a punta de pie. No, el verdadero cristiano no es así, no es ofenderse por todo, es ser persona tolerante. A veces a cualquiera se nos sale el indio, pero ser personas tolerantes, llevar nuestra paz interior en nuestras vidas. Amén, hermanos. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio no es un sistema religioso, no es un sistema que te pone, sino que Jesucristo no vino a poner una religión, a regirse por algo. Él quebró todos los tiestos religiosos que tenían en esa época. Dios pone 10 mandamientos y los fariseos, los saduceos, hicieron más de 500 mandamientos que aún Jesucristo le dijo que ni con una vara los tocaba. ¿Qué le parece? Entonces nosotros somos los que ponemos cargas en nuestras vidas, que Jesucristo nos trajo liberación a nuestras vidas. Y no es la Semana Santa la que nos salva, es nuestro Señor Jesucristo, que murió, resucitó y está en los cielos como abogado ahora nuestro. No como fue va a venir, después como fue a medirlos las costillas a los unos y a los otros. Pónganse de pie, estimados hermanos. Gloria a Dios, estamos siendo transmitidos a través de Jalapa Visión. Gloria a Dios, llegando hasta el norte de Nicaragua
para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús.